En la última reunión de esta semana que tuvieron en China, el presidente Putin con su homólogo Xi Jinping, se captó una conversación con un micrófono abierto donde estaban hablando de extender la vida humana y de la posibilidad de la inmortalidad. Y esto, bueno, todo el mundo lo está comentando, así que vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué están interesados en extender la vida humana? Bueno, no solamente ellos, todos en general quisiéramos vivir muchos años más. ¿Por qué el ser humano tiene esa necesidad? ¿Será que hace mucho tiempo la raza humana tenía un tiempo de vida mucho más extenso y lo perdimos en algún momento, pero quedó la necesidad de recuperar esa condición? Vamos a hablar un poco de eso, pero primero recordemos la noticia, lo que ocurrió en esa reunión donde ese micrófono abierto captó la conversación. El miércoles, durante el desfile militar de la victoria en Pekín, los líderes de China y Rusia hablaron sobre la posibilidad de vivir mucho más tiempo. Xi mencionó que podría ser posible vivir hasta los 150 años, mientras que Putin, a través de un traductor, sugirió que los trasplantes de órganos podrían llevar a la inmortalidad. Esta conversación fue captada por un micrófono y retransmitida por los medios de comunicación, destacando los vínculos entre los avances médicos y la política, ya que ambos líderes de 72 años, y bueno, ellos dicen que parecen que quieren mantenerse en el poder por más tiempo, por eso querrían extender su vida. También estuvo allí el líder norcoreano, aquí lo vemos, él es Kim Jong-un, el líder supremo de Norcorea, acompañó al par y parecía estar escuchando a través de un traductor. Así que, bueno, así estuvo la conversación. Vamos a ver el video para que veamos exactamente qué fue lo que dijeron. Коля, папа. 发展，越活越年轻，甚至会长生不老。预测呢，本世纪呢，可能可以活到150岁。Bueno, ahí estuvo el diálogo, lo acaban de ver, bueno, lo leyeron también en los subtítulos de la conversación donde hablaban de esa posibilidad de extender el tiempo de vida hasta los 150 años, hablaron de la medicina, del trasplante de órganos y Putin también teorizó sobre la posible inmortalidad. Entonces, es una conversación curiosa que sostuvieron ahí, bueno, no sabemos si fue intencional dejar ese micrófono abierto, capturar la conversación. Algo que luego Vladimir Putin confirmó en una pregunta que le hicieron luego a los medios. Él evidentemente confirmó esto, bueno, y matizó un poco más sus palabras. Vamos a ver qué fue lo que dijo el señor Putin después. Él explicó luego en la conferencia de prensa su conversación con Xi Jinping y dijo que con el desarrollo de la biotecnología los órganos pueden ser trasplantados continuamente y las personas pueden vivir cada vez más y sobre todo sostenerse jóvenes o incluso alcanzar la inmortalidad. Vamos a ver su respuesta. В эфир случайно сегодня просочились кадры, где вы с председателем Си обсуждали возраст, бессмертие, трансплантацию органов. Могли бы... не зафиксировал на этом своего внимания, что... Ну, может быть, а вы действительно думаете, что люди смогут жить 150 лет и дольше, как это? Да, это, по-моему, когда шли на парад, председатель об этом говорил. Ну да, значит, эту тему в свое время господин Берлускони развивал активно. Ну да, современные средства и оздоровления, медицинские средства, потом даже там хирургические всякие, связанные с заменой органов, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, так, средний возраст в разных странах разный, но тем не менее, существенным образом продолжительность жизни увеличится. Bueno, esta es la noticia que generó impacto en medios de comunicación de todo el mundo sobre esta conversación curiosa entre ambos líderes. Es un tema que como humanidad también lo hemos debatido a nivel científico, bueno, a nivel médico. Se ha buscado la manera de extender el tiempo de vida, pero ¿cuál es el tope máximo de tiempo de vida que tiene el ser humano? Y ese tope es cercano
a los 120 años. Estas noticias las hemos compartido en varias ocasiones aquí en el canal. ¿Sabías que el cuerpo está diseñado para vivir 120 años? Esto es una realidad, es un tope genético insuperable. Bueno, las pruebas parecen indicar que así es, aunque han habido algunos muy pocos casos que han pasado de esta cifra, pero no mucho más allá. Se dice que el récord es de 122 años, que fue Jean Clement. Vivió 122 años y es la que tiene el récord. Ella falleció, Clement falleció en 1997, era francesa. Y actualmente hay una persona llamada María Branjas que tiene 116 años y es supuestamente la mujer más longeva del mundo en la actualidad. Varios estudios como este también se dice que esta es la edad máxima que puede alcanzar el ser humano y no podríamos vivir más allá. Por acá nos arroja el dato exacto de este estudio donde, bueno, nos dice que más allá de entre los 120 a 150 años sería nuestro límite biológico. Se han hecho varios estudios, bueno, con todo el tema de la genética, para ver cuánto es capaz de resistir nuestro cuerpo, cuánto se puede regenerar, cuánto puede extender ese tiempo de vida para llegar al límite. Y estos últimos estudios hablan de entre 120 a 150 años, pero claro, nadie ha llegado a 150 años. En tiempos modernos no ha habido ningún registro conocido, solamente han llegado poco más de 120 años, pero es muy complicado que un ser humano siquiera llegue a los 100 años. El tiempo de vida por lo general es menor, un promedio de 80 años más o menos. Entonces es evidente que hay un límite allí, pero no siempre fue así. Aquí también hemos hablado de la longevidad que tenían los patriarcas, por ejemplo, que se mencionan en la Biblia, pero no solamente en la Biblia, sino en otros textos antiguos como las tablas sumerias. Se habla de extensos reinados de reyes, ¿no?, que duraron muchísimo tiempo en el trono. Hablamos de vidas cercanas a los 1000 años, sobre todo en lo que registra la Biblia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué esas generaciones podían tener ese tiempo de vida? ¿Y por qué ahora a duras penas llegamos a los 90 años? Pero ¿qué pasó antes de establecer ese límite de vida? Tenemos que ir al Génesis 2, capítulo 2, versículo 21, cuando nos dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Nos está haciendo una referencia a lo que dicen muchos otros textos antiguos sobre la intervención que hicieron los antiguos Elohim, los falsos dioses, que una de las cosas que comenzaron a hacer con su llegada al planeta fue intervenir genéticamente al ser humano. Las tablillas sumerias hablan de la intervención genética al Adapa o al Adán. El genetista Enki utilizó todo su conocimiento para supuestamente crear, entre comillas, al ser humano. Pero bueno, no fue una creación realmente, sino una manipulación genética. Y la Biblia habla de que quien hizo eso fue Yahvé. Jehová es el que interviene, hace caer sueño profundo al Adán y mientras éste duerme, saca una de sus costillas y cierra la carne en su lugar, como una operación parecería, pero realmente está hablando de una intervención al código genético original de la humanidad, el código ADAN, el código Adán. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el efecto de esta intervención? Bueno, tenemos que ir al Génesis 6.3 cuando nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Es casualidad que se ponga una cifra exacta en el Génesis de 120 años de vida del hombre? Con lo que la ciencia ya en los últimos años ha descubierto que tenemos un límite genético de vida de 120 años. ¿Es casualidad? Usted, bueno, respóndase esa pregunta si cree que es casualidad o si realmente la ciencia ha detectado el límite en la genética que pusieron en el pasado los Elohim. Pero ¿cómo pusieron ellos eso? ¿Cómo lograron degradar nuestra genética para que no pudiésemos vivir más allá de esos 120 años? Bueno, lo que ocurrió es que estos dioses perseguían la cadena genética del ser humano, que daba la inmortalidad. Eso de lo que habló Vladimir Putin, ¿no? Volver a alcanzar la inmortalidad o un tiempo más extendido de vida. Y esa cadena de inmortalidad del hombre estaba en su código original ADAN. Adán no era un hombre, Adán era el código genético de la humanidad. Pues estos Elohim decidieron condensar, para poder tocar la genética humana, condensaron sus leyes de oscuridad en un gen. Es decir, la manipulación de ellos consistió en insertar genética oscura de ellos en la genética original del ser humano. Y en eso consistió la degradación de, por ejemplo, el tiempo de vida. Hizo que envejeciéramos, que muriéramos
mucho más rápido de lo que originalmente era. Entonces, este gen oscuro es como una larva, microscópico evidentemente, y programado astutamente con la finalidad de cortar la conexión luz del hombre terrestre, la conexión con el universo. Claro, porque al reducir el tiempo de vida, el ser humano no se podría dar cuenta de la manipulación que estos seres ejercieron, y en cada vida siempre llegaríamos a nuestro final, al momento de la muerte, dormidos, sin conciencia, sin saber lo que ocurre. Y en eso consiste el plan. No les sirve que el ser humano viva mucho tiempo, porque si vivimos mucho tiempo, aprendemos más, adquirimos mayor sabiduría y podemos descubrir fácilmente ese engaño. Entonces, de esa forma, reducen el tiempo para alimentarse más fácil de nosotros. Y esto fue lo que ocurrió. Este programa era para diezmar el tiempo de los hombres, es decir, que el hombre viva solo un 10% de su existencia, la cual empezó con la reducción del 87.1% de su tiempo de vida de 1000 años, que era lo que esa antigua humanidad vivía en promedio, ¿no? 1000 años, por eso esos tiempos que salen en la Biblia. Esto acortó la cápsula principal del cuerpo contenida en el ADN original. Hizo caer sueño profundo sobre el ADN, manipulación genética, y sustrajo una de sus costillas, es decir, una parte de la genética humana. Hizo que el hombre pierda su tiempo impulso y se olvide de su propio palpitar, ¿no? Una desconexión con nuestra esencia original, que son los segundos reales del hombre, que están determinados por el palpitar del corazón. Esto conllevaría que a causa del corto tiempo de vida de los hombres, estos no saldrían de su ignorancia, perdiendo la posibilidad de descubrir el engaño de los oscuros. Y el resultado fue esto: pasamos de una codificación genética ADN, código original, a una genética actual ADN. Y esta genética actual del ADN es la que tiene el límite de vida de 120 años, porque el ADN era de aproximadamente 1000 años. Claro que el cuerpo no es inmortal. Igual, esa genética, cuando no estaba tocada, los cuerpos morían, pero claro, era un proceso más natural, porque la inmortalidad no se encuentra en el cuerpo físico, la inmortalidad está en el espíritu. El espíritu, que es la energía que da vida a estos cuerpos, no muere, sino que se va renovando, va reencarnando, va tomando cuerpos en ese proceso llamado reencarnación. Entonces, nuestra inmortalidad está en el espíritu. Nosotros no podemos morir. Lo que somos es el espíritu realmente. El cuerpo es el vehículo para adquirir experiencias y necesitamos de distintos cuerpos para poder avanzar, seguir aprendiendo. Entonces, la inmortalidad está en el espíritu, pero nuestros cuerpos sí que estaban diseñados para vivir muchísimo más tiempo, hasta que llegó esta invasión, la intervención de estos falsos dioses, y acortaron el tiempo de nuestra vida. Por eso esa necesidad humana de querer vivir más. ¿Por qué? Porque originalmente así era. Vivíamos mucho más y nos quitaron el 87.1% de nuestro tiempo de vida. Y constantemente tenemos el anhelo de que eso cambie, poder extender esa cápsula de vida. La buena noticia es que eso va a ocurrir. En algún momento la ciencia terrestre, incluso ya se han venido haciendo adelantos sobre esto, la ciencia terrestre va a detectar cuál es la genética, esta genética que decía por acá, que este programa Oscuridad insertó en nuestra genética original. Cuando se detecte y se aísle, el tiempo de vida de los seres humanos se va a extender inmediatamente. Es algo que incluso está profetizado que va a ocurrir. La vida de la humanidad se va a extender. De hecho, algo que podría estar relacionado con esa genética oscura es la mitocondria. ¿Y qué es la mitocondria? Hace poco, hablamos someramente de esto. La mitocondria, que se dice que es la fuente de la energía celular, entre comillas. La mitocondria es un órgano de la célula cuya función consiste en fabricar ATP. A partir de los azúcares, las proteínas y las grasas que comemos. Si pudiéramos ver una mitocondria, nos daríamos cuenta, como vemos acá en la imagen, que la mitocondria tiene su propia genética, el ADN mitocondrial. O sea, la mitocondria es como si fuese una célula dentro de nuestra célula. Nuestra célula tiene la genética condensada en el núcleo. Bueno, la mitocondria tiene su propia genética. Es como un ser aparte de la célula, pero que vive dentro de la célula. Tienen su propio genoma ajeno a los cromosomas del núcleo celular. No solo eso, sino que también tienen su propio ARN y sus propios ribosomas, y además se dividen por fisión binaria, independientemente de la célula que las contiene. Las mitocondrias transmiten información genética a sus hijas y cada una contiene varias copias de su genoma dentro
de sus membranas. Pero ¿cómo llegó la mitocondria a estar ahí? ¿Nació con nuestras células? ¿Hace parte del diseño original? Bueno, todo indica que no. Hace más de 2.000 millones de años, según la teoría endosimbiótica, así se llama, la teoría que busca explicar cómo llegó la mitocondria dentro de nuestras células. Antes de que la mitocondria fuese un orgánulo de la célula, era una bacteria libre que andaba por el océano. O sea, estaba fuera de la célula, lo que quiere decir que no hace parte original de la célula humana. Era una bacteria aeróbica, capaz de vivir en presencia del tóxico oxígeno o incluso de usarlo para obtener energía. En un momento dado, esa bacteria fue engullida por otra célula, una célula nucleada y anaerobia. Sin embargo, en lugar de ser una digerida por la otra, la bacteria y la célula establecieron una relación de simbiosis. La bacteria aportaba su capacidad de respirar oxígeno y a cambio la célula eucariota la alimentaba. Aquí está una representación gráfica. La mitocondria entra, entre comillas, ¿no? Porque no es que haya sido así literalmente, se posa dentro de la célula, le da oxígeno a la célula, que es la energía, ¿no? Que dice la ciencia que eso es lo que hace, y a cambio la mitocondria se alimenta de la célula. ¿Y qué pasa con que se alimente de la célula? Pues que le va agotando su tiempo de vida, le va agotando su existencia, la va consumiendo, se la va comiendo por dentro literalmente. La mitocondria podría ser esa genética oscura que los Elohim pusieron dentro de la genética humana. La mitocondria tiene su propia genética. La mitocondria supuestamente provee energía a la célula, pero es un intercambio que es nocivo para la célula, porque eso es lo que hace que en un punto la célula pierda su condición y no se pueda regenerar en un tiempo específico de vida. Y la mitocondria termina por drenar la energía del núcleo de la célula. La mitocondria no nació dentro de la célula. En algún punto, según esta teoría, bueno, ellos hablan de la evolución y todo esto, pero en algún punto la mitocondria comenzó a ser parte de la célula y eso se hereda a través de las distintas generaciones, porque la genética se va heredando y la mitocondria tiene su propia genética. Y a partir de ahí, la mitocondria ha parasitado, es como una bacteria. Incluso dentro de la ciencia se dice que podría ser una bacteria porque tiene todos los elementos que, bueno, definen lo que es como tal una bacteria, un parásito que está pegado a la célula, drenando su energía vital. Y eso es lo que hace que llegue el envejecimiento celular, la célula sea incapaz de regenerarse y con el tiempo llega la enfermedad y la muerte a los seres humanos. Claro, los biólogos te van a decir, no, ¿cómo se te ocurre si la mitocondria es la que le da la energía a la célula? No podemos vivir sin la mitocondria. Eso es mentira. La mitocondria no nació dentro de la célula. Fue insertada, y ojo como lo digo, fue insertada. Podría ser eso que, por ejemplo, en el Génesis capítulo 12 dice, se sumergió en sueño profundo al Adán y mientras éste dormía, se sustrajo una de sus costillas, es decir, manipulación genética. ¿Tendrá que ver esto con la mitocondria? Es una posibilidad. No puedo afirmarlo al 100%, pero es cierto que la mitocondria es un huésped que no debería estar ahí. Así que esa es la necesidad de los seres humanos de alcanzar la inmortalidad. Afortunadamente, vuelvo y repito, eso va a suceder. Esa genética oscura, que posiblemente es la mitocondria, será aislada. Se buscará la forma de contrarrestar el efecto negativo que ésta tiene en nuestras células y la longevidad humana se va a extender. Se habla de que en principio llegaremos a unos 300 años, no por trasplantes de órganos, como decía Putin y Xi Jinping, es por el aislamiento de esa genética oscura que es la que produce el envejecimiento y que no podamos pasar de esos 120 años, que es el límite que nos pusieron los Elohim. Y a partir de ahí, de esos 300 años, seguirá extendiéndose hasta el tiempo de vida original, alrededor de los 1000 años, con una condición: no habrá envejecimiento. El envejecimiento es una enfermedad, no es algo natural. Tendremos esa extensión de vida de alrededor de 1000 años, pero con una apariencia siempre jóvenes. El envejecimiento no es natural. Así que eso es lo que proféticamente está anunciado y en algún momento los científicos honestos comenzarán a entender y comenzarán a descubrir esto que estoy diciendo. Porque en algún punto la genética original del ser humano de este planeta tiene que restaurarse. Eso es lo que va a suceder y eso también es lo que las profecías hablan de la nueva humanidad, el nuevo tiempo. Una humanidad sin manipulación y bueno, y teniendo una vida bajo condiciones naturales y viviendo por mucho más tiempo. Así que esta es la noticia y aproveché para hablar un poco más a profundidad del tema de la inmortalidad, el tema de la genética. Espero que este video les haya gustado, estaré leyendo sus comentarios. Les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.